Shalom, shalom, shalom. Bendiciones en este bello y hermoso día una vez más, conforme a lo que acostumbramos, que sea el día de la bendición del continuo día del Shabbat, ¿ok? Porque hoy continúa el día del Shabbat y más o menos entre las 11 y 6 de la mañana acostumbramos ya nosotros a orar, ponernos de acuerdo por nuestra amada patria, nuestra amada Goí Israel, o sea, la amada patria de Israel, nación de Israel, donde literalmente concluye el Shabbat, el primer Shabbat, el Shabbat de la carne, Shabbat físico, el Shabbat del trabajo físico para una nueva conclusión. Y todos esos detalles son muy importantes entenderlo, ¿amén? Voy a leer un pasaje que está en el libro de Galá, o sea, de Revelación, capítulo 19, verso 10. Dice así la poderosa palabra en el nombre de nuestro gran Elohim y Josía, Yeshua HaMashiach, nuestro gran Salvador, Yeshua HaMashiach. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el ruach de la profecía, es el espíritu de la profecía. Amén. Así que bueno, con esta palabra vamos a caminar literalmente, y es una palabra profética que se encuentra también en el Humash Bereshit, o sea, uno de los libros de la Torah, es el libro de Bereshit, que es el principio, ¿ok? Muy importante que podamos llevar a cabo esta palabra profética, porque todo está basado en esta palabra profética. Y esa es la bendición. Todo está sellado en él. Él es Mashiach, es el espíritu de la profecía. Capítulo 3, verso 15 de Bereshit. 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Qué bendición! Amén. Bueno, con esas dos palabritas vamos a caminar, siempre mirando el camino profético de nuestra misión. Tenemos un camino profético y ese es el camino profético que llevamos. Amén. Y siempre al oyente le regalamos todos los detalles que hacen falta para caminar en esta bendición y en esta revelación, porque de otra manera no se puede entender, ¿ok? Muchos se preguntan acerca de muchos lenguajes que tenemos nosotros, o sea, que usamos de acuerdo a la Torah, y es la palabra o la expresión del Ruach HaKodesh, o sea, Ruach HaKodesh. Cuando hablamos del Ruach HaKodesh, Ruach es el aliento, es el soplo, es la vida misma de Yahweh en nosotros. O sea, la presencia literal de Él en aquellos que ya hemos sido sellados, de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Ok? Dice que después de haber creído en la palabra de verdad, fuimos sellados con el Ruach HaKodesh, con el espíritu eterno de la promesa. O sea, hay una bendición grande que literalmente viene. Hay una bendición que literalmente está en nosotros, que se va a manifestar en nosotros. Estaba compartiendo hoy con alguien en la mañana y ayer también, esta semana, con personas interesadas en esta revelación. Alguien me dijo, yo quiero aprender las raíces, quiero aprender la fuente, porque me estoy dando cuenta que literalmente hay un fundamento que estoy lejos de esa bendición. El hombre estudió lo que llaman ellos teología, y entonces todos esos detalles me lo estuvo diciendo, pero se ha dado cuenta que hay algo, y el hombre tiene un hambre tremendo de la palabra. Anoche salió de la casa a las 7 y pico de la noche, haciéndome preguntas el hombre, el dueño de la casa. O sea, una bendición tremenda. Hoy llegaron otra vez y otras preguntas más en la mañana antes de yo salir para acá. Digo, bueno, Yeshua, tú estás haciendo algo. Amén. Porque ahí, aún en la casa, en la trinchera donde yo estoy, vienen a buscarme la bendición. O sea, Yeshua los traje, porque no vino personalmente por mí.
pero Yeshua los trae. Y ahí pues la gente de enseguida viene la pregunta. Y entonces pues tenemos que estar preparados para todas esas preguntas. Entre estos días, o sea, una invasión de preguntas que yo me quedé sorprendido. O sea, el hambre que hay por esta palabra. El hambre que hay por esta palabra. Incluso tenemos ya que conseguir otras Biblias más, otras Tanás, vamos a usar el lenguaje nuestro, porque me está preguntando por eso. Si él la ve ahora, me dice, no, dame acá. Yo quiero esa. O sea, porque literalmente ellos dos quieren. O sea, quieren conseguir algo como eso, ¿me entiendes? Para caminar en la ruta, o sea, más lineal de la línea nuestra. O sea, caminar mejor en las raíces, dejando los nombres que son, ¿cómo se llama? Nombres genéricos. Hablamos de esa parte ayer, ¿ok? Un nombre genérico es un nombre que no es un alias, un nombre falso. Tienes que entender eso, esa es la palabra clave. Tú entras literalmente y buscas en el internet y en Google tú te vas a encontrar. Literalmente eso es lo que es un nombre genérico. Así como se le dan a las pastillas o los pions, a las píldoras y todas esas cosas. Esos nombres genéricos quiere decir que no es el original. Entonces te venden una genérica, ¿ok? Pero ellos dicen en el enlace, dice que equivale a, pero no es. Qué interesante eso. Equivale a, pero no es. Eso pasa con los nombres que tenemos en la Biblia normal, ¿verdad? Con el permiso, déjeme mostrarte algo, ¿ok? Aquí tenemos lo que se llama un Tanaj Yahweh. O sea, Tanaj es la palabra que se usa normalmente para, o sea, hacer el decreto de las escrituras normales que en Israel se usa, ¿ok? Normalmente se llama Tanaj Yahweh, o sea, la escritura de Yahweh. Tanaj es la composición de la Torah, Nevin en Ketuvim. Eso que se llama Tanaj, ¿ok? Así que es muy importante, o sea, este documento está alineado, no voy a decir 100% a la verdad, porque estamos hablando de una traducción, pero una traducción que se alinea literalmente a las verdaderas escrituras, ¿ok? O sea, aún cuando las partes que están en español, literalmente podemos entenderlas y comprenderlas con facilidad. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo entender una palabra que no estoy acostumbrado a mencionarla? Entonces me voy a la Biblia normal, Casiodoro de Reina, y entonces voy a buscar qué dice la Casiodoro de Reina para yo entender la palabra que escucha esto, que normalmente debió escribirse en el principio, que nunca se hizo. O sea, nunca se corrigió eso. Entonces las traducciones cambiaron todo, los nombres verdaderos y pusieron nombres genéricos, nombres que no son, nombres que no corresponden a la verdad. O sea, cuando se cambia el nombre y automáticamente hay algo que va a pasar. Por ejemplo, tenemos el caso, o sea, esto es lo que estamos teniendo o usando nosotros literalmente, ¿ok? Así que te la recomendamos con mucha bendición. Puedes llamarnos al teléfono 786-351-1777 y te vamos a dar la información, porque aquí está el hombre de la relación para obtener este documento. O sea que se manda a buscar, ¿ok? No lo hacemos nosotros, ¿ok? Porque para que esté claro, no es que estamos inventándolo nosotros, ¿ok? O sea, quiere decir que hay un grupo que está trabajando con esto diariamente porque hay una demanda urgente de esta bendición. Eso significa que hay un despertar por la verdad, hay un despertar por la revelación, hay un despertar por el conocimiento que se nos fue quitado. Eso, así literalmente, se nos fue quitado porque el sistema de la bestia fue quien tomó el control y Yahweh mismo lo dijo en su palabra, ¿ok? O sea, que él entregó su reino a la bestia hasta que se cumpla su palabra. Tomaron el control de todos los documentos y entonces el Dámaso, el Papa, usó ¿a quién? Al hombre de la barba, llamado Jerónimo de Estridón. Usted va y chequee todo eso. Jerónimo, el Papa no hizo la escritura. Amén. Amén. Es interesante, no fue el Papa que la hizo, no. El Papa usó un hombre que, bueno, en aquel tiempo se conocía que era un hombre inteligente, Jerónimo de Estridón, y consultaba la escritura con la calavera de Pedro. ¡Qué terrible eso! Si yo pongo una calavera aquí ahora, la gente comienza a decir, pero mira, si este es un brujo, es un idólatra.
Y entonces, ¿quién tradujo el documento de Reina Valera, que hoy se llama Reina Valera? Antes no se llamaba Reina Valera. Antes se llamaba, las escrituras se llamaban dos nombres. Lo que se llama Labeto Latín, que significa el latín antiguo clásico que nunca salió a la calle. Y la otra, la Vulgata. La Vulgata era del pueblo. Esa sí es la que se usaba para el pueblo. Pero lo original, la esencia del Labeto Latín, nadie la conoció en la calle. Entonces significa que ese documento fue la traducción que hizo Jerónimo de Estridón. ¿Ok? En aquel tiempo, que hace la, ¿cómo se llama? La puerta comienza en el 352, continúa en el 382 y concluye en el 405. O sea, muy interesante cuando queda ya hechas las dos, la Vulgata y la Labeto Latín. Entonces, hasta después del año 1563, o sea, no hubo un documento que literalmente nadie pudiera tener. Nadie, solamente los curas los que tenían ese documento. Y todo era en latín, no había ninguna traducción. Entonces, todo eso es muy importante entenderlo para que podamos obtener una mente abierta. ¿De dónde viene la traducción? La traducción viene de Roma. La traducción viene a través del Papa, ¿ok? Quiere decir que ese hombre cogió los documentos que ellos tenían, dice claramente la historia, y se la entregaron a este hombre llamado Jerónimo de Estridón. Y lo mandaron, escucha esto, lo mandaron a estudiar a Jerusalén para que aprendiera el hebreo. Él no sabía hebreo. Lo mandaron a estudiar el hebreo para que junto con el griego y el hebreo hiciera lo que se llama la Vulgata. ¿Ok? Wow. Entonces ahí viene todo ese rollo que cuando ustedes, yo tengo las dos, tengo la Vulgata y tengo la Labeto Latín. Entonces ahí te das cuenta cómo ellos, de la palabra que comenzaron a usar los griegos, hacen la traducción de Deus. Deus, esa es la palabra que usan para la traducción de Elohim a lo que se llama Zeus. Cuando cambian, hay una fonética morfológica que se le da diferente en latín a la que está en griego, y en vez de Zeus pusieron Deus. Entonces viene la famosa palabra de teología. La palabra teología literalmente es una palabra, o sea, que se usa normalmente en forma, ¿cómo digo? No singular. ¿Ok? No singular desde el punto de vista mayúscula, ¿ok? O sea, ok, esa es la palabra. Feo y logo. Feo y logo. O sea, logo es conocimiento o ciencia. Eso es logo, ¿ok? Se usa el femenino, logía. O sea, y la palabra Feo viene de Zeus. ¿Ok? Viene de Zeus. ¿Quién es Zeus? El dios principal de la mitología griega. Entonces, aquí también hubo un cambio. Entonces, como la Z toma lugar literalmente de la palabra, viene del hebreo. Normalmente cuando los griegos hacen el alfabeto de ellos, entonces aquí ellos ponen, o sea, aquí es, de aquí pasa a Iu, Júpiter, ¿ok? De ahí viene la palabra Júpiter. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es Iu? Júpiter. Júpiter significa que Iu es el padre, o sea, llamado Júpiter. Este es Zeus, este es Júpiter. Eso es lo que significa en latín, ¿ok? Mira lo que te estoy regalando en este día, ¿ok? No crea que es un conocimiento mío privado, no. Son los años de la escuelita para poder decirte todo lo que te estoy diciendo, ¿ok? Muy importante. Y de aquí viene, literalmente también, otros nombres genéricos, ¿ok? Donde viene IE y también IO, ¿ok? Son nombres genéricos que literalmente comienzan a infiltrarse en lo que se llama, en el mundo que hoy se conoce mundo cristiano, ¿ok? Literalmente el mundo cristiano comienza en el año 325, ¿ok? Constantino el Grande fue el
provocador de esto en el concilio de Nicea, ¿ok? Ahí se le pone el nombre de la semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, completamente. Y entonces ahí viene el cambio de cambiar el Shabbat original, que es la puesta, Baruch Yeshua HaMashiach, que es la puesta del sol en el día viernes, y la puesta del sol que hoy conocemos, que comienza, o sea, aquí comienza lo que se llama el primer día de la semana, ¿ok? Y la semana, literalmente la semana es de 7 días. Eso lo dice claramente en el libro de Daniel, aparece la semana de 7 días, ¿ok? Donde la visión de Daniel de los 21 días, y entonces claramente dice que los 21 días es semana, ¿ok? Muy claramente que cada semana son de 7 días. Y también la Torah nos revela a nosotros. Quiere decir que este documento que te estoy dando ahora es un documento de primicia, ¿ok? De primicia para que puedas entender y puedas comprender lo que estamos enseñando, para que no te dejes engañar. O sea, teología no es el fundamento de nuestro Abba Kadosh. No es la teología. O sea, en el hebreo no se estudia la palabra teología como teología. Se menciona. ¿Por qué? O sea, vamos a decir, como el control de Roma ha sido tan grande, o sea, se queda grabado como un disco duro, y entonces se hace referencia la teología a lo que se llama la revelación. Galá Yahweh, revelación de Yahweh. Eso es lo que aparece en el libro de Revelación. Cuando lees el libro de Revelación, que le llaman Apocalipsis, ok, entiende que dice revelación de Yahweh, Yahweh Galá. No es lo mismo que usar la palabra Tanah o la palabra Torah, la palabra Nevi'im, la palabra Ketuvim. Así que son detalles que uno necesita de tal manera que el pueblo quede, o sea, quede satisfecho con la enseñanza, ¿ok? De esto hay mucho que aprender, vuelvo a repetir, hoy el Shabbat, aquí en nosotros, en Israel concluye a las 11 del día ya en la puesta del sol en Israel, ¿ok? Concluye con el Shabbat. Entonces, nosotros nos conectamos con esa bendición para estar de acuerdo en lo que se llama en el Ruach Shabbat, ¿ok? Ruach Shabbat. Entonces, todo esto es muy importante, ¿ok? Entonces, ya hoy el lenguaje sigue caminando de tal manera que el mismo español está, o sea, nos está trayendo el lenguaje, ¿ok? El lenguaje. Pero el lenguaje de la palabra, o sea, nosotros tenemos que llevar a ver el origen, a ver por qué nos cambiaron tanto. Entonces, para poder llegar a la verdad. Imagínate que literalmente lo que dice acerca de Yeshua cuando habla literalmente de la confusión. En el libro de Zacarías, déjame leer el libro de... Aquí, tengo que leer aquí un poquitico, a ver si... Vamos a leer una porción aquí que es muy importante, que la leamos, ¿ok? Porque esto nos ayuda. En el libro de Zacarías, capítulo 14, vamos a ver. Zacarías, capítulo 14, Sefer Shalom, ok, ¿dónde estamos? ¿Dónde me ayuda? Vamos a ver. Ayub, ok, Crónica, Marco, vamos a ver. Ayúdame por ahí. Ageo, después de Ageo, antes de Malaquías. Sí, así es. Matillahu. 659, 6. Matillahu, Sefer Matillahu. 659. Se comienza a sacar. Yeah. 659. Oye, me encontré aquí un tesoro. Ah, ahí está. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Cuando ya bueno, empieza a todo. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo culpa de eso. Y estos son los diezmos. A ver, 600. 659. 59. 659, 659. Estamos aquí. 659. Otro detalle también importante. 552, 54, 59 y el capítulo 14. ¿Ok? 14. Sí. Capítulo 14, 9. La hoja es bien finita, así que perdónalo.
que la hoja bien finita no queremos maltratarla para que... Sí. Ok, 14. Ok. Entonces, en el capítulo 14, al finalizar, ok, al finalizar el capítulo 14, hay una palabra, o sea, muy profética aquí, ok. Dice en el verso 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Kodesh Ha Yahweh. O sea, en las campanillas de los caballos. ¿Te puedes imaginar? ¿Hasta dónde literalmente es la bendición? Dice Kodesh Yahweh. Aquí está la traducción, ¿ok? Y a las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Yehudá, Kodesh a Yahweh, Zebaot. Y todos los que sacrificáis vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella. Y no habrá en aquel día más que nada allí en la casa de Yahweh. O sea, Yahweh Zebaot. No habrá ninguna más necesidad. O sea, hay una porción más que quiero buscar que habla acerca del Kodesh. Del Kodesh. Vamos a ver. Shem Kodesh, ¿dónde estamos? Perdón, Yeshua. Ok. Ahora te digo, déjame ver. Porque como hoy estamos estrenando esta bendición, por lo menos yo. Ok. Vamos a... Déjame abrir aquí. Aquí yo tengo la nota. O sea, bien escrita. Vamos a mirarla aquí. Ahí está, ya. Okay. Verso 7, 8 y 9. Ahí estamos ya. 14. Sí, 14, 7, 8 y 9. Estamos mucho más. 14. 7, 8 y 9. Dice, será Yom Echad, será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Qué tremendo eso. ¿Está viendo lo que está pasando ahí? Es una palabra profética que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir para el milenio. Sí, está hablando del futuro. Sí. Dice, acontecerá también en aquel día, oigan esto, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, Hayim, aguas vivas. Dice, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, el poniente y el naciente, en verano y en invierno. ¡Qué bendición! Dice, y Yahweh será, ¿qué cosa? Mira que aquí dice la palabra claramente, Yahweh será Melech sobre toda la Eret, sobre toda la tierra, no solamente en Jerusalén. Porque si fuera Jerusalén no dijera la palabra Eret, dijera la palabra Hadamá. En aquel día Yahweh dice, Yahweh será Echad, Yahweh será uno y Echad Shemo, y uno su nombre. ¡Abba! ¡Qué tremendo está eso! Y uno su nombre. Entonces significa que los nombres de los Baales, los nombres que también estamos diciendo que son nombres genéricos, no se pronunciarán. No. O sea, será una blasfemia. O sea, nunca pretendas que en aquel tiempo la palabra genérica de Jesús, Jehová, a quien lo dirá. Amén. Amén. Nadie dirá eso. No existirá. Será una blasfemia que alguien mencione lo que Roma ha hecho. Por lo tanto, tenemos que entender que esto es una ancla profética tan poderosa que literalmente necesitamos conocer, embriagarnos de esta palabra profética para poder entender lo que literalmente está establecido para nuestras vidas. Lo que Él quiere, todo lo que Roma hizo, todo lo que el sistema de la bestia hizo, ahora Yahweh del milenio, 1000 años será 1000 años de restauración. Amén. Amén. Pero poco a poco está restaurando las cosas. Uno de los milagros grandes que está aconteciendo hoy en día es que, o sea, todo lo que ha estado escondido en el área de la promesa
del lugar de la bendición es que se está devolviendo. O sea, en el año 1947, un año antes de que Israel, nuestra patria, hubiese sido formada como nación delante de los ojos de los hombres, que fue, esto fue en el 47, un año antes, porque en el 48 fue ya nombrada como nación. Se encuentran 11 documentos históricos de más de 2000 años de existencia en las cuevas del Qurán. ¿Qué le parece? Alrededor de Israel, en esa cueva, Yahweh dijo: llegó el tiempo del nacimiento de la verdad. Amén. Amén. Comienza todo el origen hebreo a salir. Todos los documentos Yahweh permitió que se escondieran en ese territorio hasta que se cumplieron tiempos. Israel, un año después, 948 de Israel, el día 14 de mayo, Israel es constituida como nación delante de los ojos de los hombres. Amén. O sea, el día 14 para el día 15. Es una gloria de revelación, un decreto que vino a través de un hombre. Escucha esto. Un hombre, un hombre que no nace en Israel. David Ben Gurion, un hombre que no nació en Israel. David Ben Gurion nació en Polonia. ¿Y qué fue? Lo llamaron el Moshe de los tiempos. El Moisés de los tiempos lo llamaron. Porque fue el hombre que comenzó a traer lo que Yahweh quería, la restauración de nuestra nación de Israel. Fíjate, te di esta nota también para que estuvieras en el camino, porque es muy importante, o sea, conocer detalles que nos hacen falta, ¿ok? Este mayo, ¿ok? Muy importante. O sea, en el 1947, todos los documentos aparecen y comienza ahora a trabajarse en Israel en una dimensión diferente. ¿Cuánto tiempo hace? Mira, de esta manera llegamos al cálculo, ¿ok? De esta manera, en 1947 le sumamos 72 años y automáticamente nos da 2019. Hace 72 años de este acontecimiento profético. ¿Cómo Yahweh lo hizo? Él sabe cómo lo hace, amén. Dice que había un pastor, literalmente pastoreando en esa área, un beduino, que se le llama a la gente que está en los desiertos, y el hombre, Yahweh lo dirige a la cueva, directamente a la cueva, y ese hombre es quien trae los documentos de esa gloria y revelación. O sea, es una gloria de revelación, amén. O sea, entonces, esto es una primicia de hoy, porque yo no venía con la mente de decir todo esto que estamos hablando, pero es una bendición por causa de este documento que me acaba de enseñar. O sea, nace todo esto que ya está en el archivo. Ya está en el archivo porque yo pasé por esa escuelita, fui a esa escuelita y en la escuelita tuve que archivar todo eso para cuando llegara el momento. Entonces, es muy importante entender que los documentos que nos prueban a nosotros la realidad de la verdad, de que hay una esencia hebrea, hay una escritura hebrea, no simplemente porque la historia dice no, porque no, es que está el documento escrito. Están los documentos escritos. El único documento que hasta ahora no se halla es lo que vamos a recibir después, que es literalmente la inspiración única y divina, óyete eso, que Yahweh le da a Moisés, que es la Torah real que está en el arca del pacto, ¿ok? Amén. Que eso es muy importante, en el Brit de Yahweh, o sea, el arca del pacto de Yahweh. O sea, ahí está, ese es el único documento original en la historia. Todo lo demás se llama copia, ¿ok? Y el más antiguo que hay hoy, que se ha traducido como lo que tenemos como la Torah, ¿ok? Es el documento B19 de Leningrado. Se les llama Código Leningrado, ¿ok? Código Leningrado B19, ¿ok? Es el único código completo que hay que fue escrito por nuestra raza, por Yehudim, una familia hebrea, Yehudim. O sea, quiere decir que es muy importante esta información para poder literalmente, o sea, hablar con seguridad lo que tenemos. O sea, Yahweh devolverá
Amén. La palabra de verdad, la palabra limpia, la palabra pura. Dice que Él purificará nuestros labios. Dice, y los nombres de los Baales no se mencionará más. ¿Qué es los nombres de los Baales? Los Baales son los nombres de los señores. De la gente. Imagínese usted. En la Biblia, vamos a decir así, en la Biblia, en inglés, tenemos la palabra Lord, ¿ok? Tenemos la palabra Lord. La palabra Lord es la palabra que suplenta al nombre Yahweh, ¿ok? Al nombre Yahweh, ¿ok? Muy importante. Entonces ellos pusieron Lord. Pero si yo soy dueño de un terreno, de una propiedad, a mí me llaman Landlord. ¿Qué le parece? Entonces, es una palabra que viene del inglés. Entonces, no respetaron tampoco el nombre Yahweh. Lo borraron. Entonces, significa que tenemos que trabajar para hacer lo que dice Shaul en el libro de Efesios capítulo 4. ¿Qué dice? ¿Renovados dónde? En el espíritu de vuestra mente. Amén. Hay que tener una renovación completamente. ¿Por qué? Porque el sistema romano embriagó, nos emborrachó con todo el forro que introdujo en la llamada escritura. Entonces hay otras historias más grandes todavía. Estamos incluyendo que el famoso mentiroso antisemita de Martín Lutero, que fue lo que hizo. Y como lo adoran, usted sabe que Martín Lutero lo adoran en las iglesias evangélicas, todas tradicionales de reemplazo adoran a Martín Lutero, el gran reformador. ¿A quién reformó Martín Lutero? Si ni él mismo se reformó. Ni él mismo se reformó. Y le llama uno de los padres. Ese es el problema también. Es uno de los padres. Bueno, padres de ellos. Pero mío no será. ¿A quién reformó Martín Lutero? A nadie. Martín Lutero. Oiga esto porque la historia tú no la conoces todavía. O sea, ¿qué hizo Martín Lutero? Cuando Roma le dijo a Martín Lutero que tenía que sacar plata del bolsillo. Dicho sea de paso, aquí está el billete. O sea, cuando le dijo que tenía que sacar plata del bolsillo para pagar la indulgencia, dijo Martín Lutero, what? What are you talking about? You're crazy? I have to give you my money to be saved? ¿Tengo que darte mi dinero para salvación? No, ustedes son unos ladrones. Entonces se revela Martín Lutero contra el sistema católico porque él no, era millonario. Su padre le daba una herencia terrible. Era millonario y dijo, no, este dinero se lo voy a dar yo a esta gente. Le voy a estar yo pagando y pagando. No, entonces ya se descompadra con Roma, ya compró el documento en latín y entonces comienza a traducir el llamado Nuevo Testamento del latín al alemán. Y ahí introduce él la palabra God. ¿De dónde viene la palabra? God. Ok, God. Así con God. O sea, perdón. Entonces, quiere decir que todo esto es una historia. Que si tú no entras a estudiar la historia, déjame escribirlo otra vez. Esto en alemán es God, refiriéndose al de ellos. Y ahí vienen los Godim. Y ahí vienen los gods, que eran los dioses grandes de la mitología, ¿me entiendes? Se llama la mitología teutona. Y entonces, ahí trajeron entonces en Estados Unidos la palabra God. Para Elohim, es la que reemplaza a Elohim. La que reemplaza a Yahweh es Lord. O sea, quiere decir que tenemos que entrar a ese circuito. Entonces, él toma el Nuevo Testamento. ¿Por qué hizo nomás con el Nuevo Testamento? Y entonces dice la historia completamente que comienza a hacer las averiguaciones cómo hablaba en el lenguaje de toda la gente para escribir. O sea, hacer una traducción que estuviera de acuerdo al lenguaje del pueblo. What? What are you talking about? ¿Es el pueblo? ¿O hay que darle al pueblo lo que Yahweh habló? No, no es para el pueblo. Es lo que dijo. Entonces comenzar a quitar todo lo que está establecido en la Torah.
Y en este caso hablamos del Brit Hadashah. El Brit Hadashah es el sello de la Torah. Sí, lo que llaman Nuevo Pacto es el sello de la Torah. No hay un Nuevo Testamento separado. No existe. Tienes que quitarte eso de la mente y salirte de la mentira que Roma ha metido. No existe un Nuevo Testamento, existe lo que dijo Yeshua. Yo vine, una sola palabra, vine a cumplir. Cumplir. Si no te sabes esa palabra, estúdiala. Vine a cumplir. Eso fue. ¿A cumplir qué cosa? Lo mismo que él dijo. Y lo que está escrito en los primeros 5 libros, en los primeros 5 sefer, que se llama la Torah. ¿Ok? Ahí está. O sea, vino a cumplir lo que hablaron en la Torah, lo que hablaron los Neví y los profetas y lo que hablaron los Ketubim. O sea, muy importante que entremos en esto. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero abolió todo lo que era Torah. Y comenzó a blasfemar con los judíos que se merecían la muerte. Y llegó a pintar pancartas en todos lugares para que la gente aborreciera a nuestro pueblo de Israel. Uno de los grandes antisemitas. Fíjense si es así que Hitler agarró de él para hacer lo que hizo con nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque él pintaba en pancarta a una cerda y a 6 hebreos chupando de las tetas, literalmente así, chupando de las tetas a una cerda y a un rabí levantándole la cola al cerdo y atrás. ¿Qué les parece? Una blasfemia terrible, terrible. Y entonces el padre Martín Lutero, ¿padre de quién? ¿De quién es padre? ¿De quién es padre? Será padre tuyo, pero padre mío no es. Eso es un problema que tenemos en la historia, que si tú estudias la historia verdadera, sigues con que uno de nuestros grandes padres fue Martín Lutero. ¡Hombre! Gran blasfemo del diablo. Entonces, contra nuestro pueblo, nunca, no, solamente el Nuevo Testamento nada más. Y entonces, ¿qué aprendiste? ¿De dónde salió ese Nuevo Testamento? ¿De dónde? ¿De quién habla la historia? ¿De quién la historia recoge esta palabra? Cumplir. ¿De quién? Vine para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. O sea, él es quien se... y todavía no se ha sellado todo. Porque ya en otros estudios hemos dado claramente lo que habla Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. O sea, hablando del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, el Ruach Hayim Yahweh, nos libró de la Torah del pecado. Pero no de la Torah de la revelación. Porque todavía hay mucha Torah que no se ha cumplido. Por lo tanto, quiere decir que la traducción, lo mismo del griego, nomos como Torah en español, o sea, nos quita literalmente el fundamento de la palabra Torah. ¿Ok? El video puede ser más grandísimo, pero ahí se ve un poquito, ¿ok? De la palabra Torah. Quiere decir, ¿cuál es la teología que enseñan ellos? La teología que no es de Yahweh. Es la teología de la imposición, ¿ok? Del reemplazo. Del reemplazo. Entonces nosotros tenemos que ir escarbando las cuevas de Qurán para seguir teniendo revelación. Amén. Y bendito aquellos que ya, por ejemplo, ya tenemos un documento de bendición aquí que nos ayuda literalmente para entender y comprender que sí existen los documentos naturales. Claro que existen, no de ahora, pero hoy hay libertad. Antes no, hoy sí hay libertad. Y el hebreo es literalmente una restauración poderosa hoy en nuestra tierra de Israel. El hebreo sefardí. Oiga esto, el hebreo sefardí, no el hebreo ashkenazi, no, es el hebreo sefardí. Porque el hebreo ashkenazi son muchas naciones europeas como Alemania, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rusia. O sea, todo eso componen lo que se llama el idioma yiddish, ¿ok? Que es el ashkenazi. Entonces, como hay mucha mezcla, como hay muchas fonéticas diferentes, entonces, ¿cuál se estudia? El sefardí, que nunca se mezcló. Es una lengua que ahí, donde nosotros hoy tenemos literalmente que hoy se llama España, antes no se llamaba España. Hoy se llama España. Fíjate cómo morfológicamente ha cambiado toda la historia. Antes se llamaba Sefará. ¿Ok? Después Sefará vino a ser Iberoamérica. Iber-Amer, donde viene la palabra hebreo y lo que tú dices. Iber-Amer. Después de Iber-Amer
que es lo que se llama Iberoamérica, que se componía entre la que Portugal, Francia y España, que hoy se conoce. Eso se llama Iberoamérica. Después viene Hispania. Hispania. Y después de Hispania, España. A la hora se puede. ¿Qué te parece? Entonces, todo eso se llama morfología. Morfología. Algo que necesitamos aprender para saber los cambios que ocurren literalmente en una lengua o en una palabra o en una consonante. No en las vocales, sino consonante. O sea, eso es muy importante. Vamos a hablar un poquito acá para seguir hablando de todo esto. Entonces, este famoso Martín Lutero, o sea, que lo hicieron más famoso de lo que era. El dinero, como tenía dinero, el tipo podía hacer todo lo que le daba la gana y comenzó a reproducir eso en abundancia. Porque ese fue el primer documento en el 1532 que comenzó a operar en Alemania. En Alemania, por primera vez, Alemania, que era la potencia en aquel tiempo, los arios, o sea, fue donde se hizo la primera imprenta, que es una imprenta de un hebreo. Amén. La primera imprenta de la historia se hace en Alemania y era de un hebreo. ¿Qué les parece? Amén. Y entonces, indiscutiblemente, el hombre, por fuerza o por no fuerza, tuvo que imprimir aquel documento. ¿Qué les parece? Eso es así. Eso pasó también con el caso de la traducción de la Septuaginta. Antes de que Yeshua se manifestara conforme a la carne, la Septuaginta es la traducción, primera traducción que se hace, que la hace Grecia, basado en qué cosa? Basado en la Torah, basado en los Nevi'im y basado en los Ketuvim. Eso se llama la Septuaginta, lo que llaman la Biblia de los 70, ¿ok? Si quieres comprarla, compra también para que te asocies también con ese lenguaje, ¿ok? Que es muy importante. O sea, tenemos que enseñarle al pueblo, aclararle al pueblo, ¿ok? ¿Qué reforma hizo Martín Lutero? ¿Dónde? ¿Y por qué están los católicos todavía haciendo lo que están haciendo, adorando? ¿Hizo reforma Martín Lutero? Ninguna. Dicen que Martín Lutero clavó las ¿cuántas tesis fueron? 95 tesis. 95 ¿Dónde? tesis. En el Palacio de Luxemburgo. Ok, quiere decir esto, que las 95 tesis que Martín Lutero usa son 95 tesis que están basados en la Torah, en la palabra. Para enseñarle a Roma que no es como Roma decía. Amén. Eso para los católicos. No es como Roma decía. No. Entonces a él le llaman el protestante porque protestó. ¿Ok? Y entonces de ahí vienen los subtitulados, los protestantes, que nos incluyen a todos evangélicos. Hermanos apartados. ¿Hermanos de qué? ¿De quién? ¿De quién soy hermano yo? Mira lo que dice la palabra. Con referente a un hermano, a ver si tiene que ser limpio por la sangre de Yeshua y no blasfemo. No blasfemo ni idólatra. Fíjate cómo es claro. Mira lo que Yahweh hizo con nuestro pueblo por causa de idolatría. Con nuestro pueblo. Entonces no te quedó también. Si no perdonó a los Malaquim, ¿por qué no los perdonó? Porque fueron idólatras. Hay que creerle. Cuando tú le crees a una palabra falsa, tú te conviertes en un idólatra. ¿Qué hicieron los Malaquim, llamados los ángeles? Ellos le creyeron a Hasatán. Hizo la contrata, le creyeron y se fueron por idolatría. Se vendieron en el lucro de ¿quién dice Judas? En el lucro de Balaam, que se vendía por la palabra profética. Alábale que él vive. Entonces, tienes que entender, o sea, los protestantes, ahí sale la expresión de los protestantes. Porque el hombre protestó. Mira, estaba protestando. Usted lo conoce, es un famoso que hay ahí en la televisión de colombiano que se llama Luis Toro. Católico él. ¿No lo has visto? Ah, no, pues tienen que verlo para que usted vea. Tienen que ver a Luis Toro. A Luis Toro para que ustedes se gocen con el personaje ese católico. El padre Luis Toro de colombiano. Y entonces él lo un tocón de evangélico, o sea, evangelistas, aquel o otro, y él los humilla delante de todo el mundo ahí. Porque como también él tiene el control, él los humilla. Entonces, uno tiene que ir preparado para, o sea, saber lo que va a rebutarle a ese hombre. ¿Ok? Tiene que estar preparado, porque una de las cosas que, bueno, no me gustaría porque si me va a escuchar el mensaje por ahí, pero te lo voy a soltar. O sea, saber y entender, porque ellos dicen que María, madre de... Ellos eso es lo que dicen los católicos, María, madre de... Pero nosotros sabemos que Miriam no es madre de...
Amén. Amén. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces hay que conocer todo eso para entrar lo que se llama en la revelación. Ella fue la incubadora. Eso lo publicamos después, ¿ok? Entonces este famoso es el famoso de la teología. Los teólogos todos hablan de teología. O sea, ¿qué es la teología? Lo que literalmente todos los institutos enseñan. Conocimiento, o sea, luego ciencia de qué? De Zeus. ¿Ok? Pero en el fundamento de la verdad, de la realidad, no es la palabra que se puede usar. No es la palabra, porque no conviene a nosotros. Es una palabra que viene del griego y del griego, o sea, al español. Entonces ya normalmente aquí ya no sería teología, sino que es teo y logo. ¿Ok? En el principio era el logo. Eso es conocimiento, En el principio era la palabra, tapar y agua, tapar ruach kodesh. No sé cómo dirá ahí. Tendríamos que checar ahí como dice en Yohanan 1:1, literalmente. O sea, teo. Entonces, este nombrecito es teo, donde es el diminutivo de Zeus. Porque eso es lo que queda para el español, teo. ¿Ok? Incluso ahora estuve en una ciudad hay frontera de Honduras, que hay con Honduras, que se llama Teotecacinte, ahí en Jalapa, Nueva Segovia, ¿ok? Entonces ahí estuve. Incluso hay un ministerio que se llama así, Ministerio Zeus, con S, Ministerio Zeus, ¿ok? O sea, quiere decir que el mismo pueblo redimido por Yeshua, voy a decir así, la teología del reemplazo usa más el griego, y el griego. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el pueblo ministerial, los pastores, los ministros, literalmente se acostumbraron a que el sistema romano, greco-romano, los enseñe. No quisieron ir a ningún lugar a investigar. Con esto es suficiente. No, tenemos que investigar a ver qué es lo que hay. Hablamos la semana pasada, en el Shabbat pasado, hablamos de los cuatro mesoras. ¿Ok? Las 4 mesoras. Voy a repetir esto. 1, 2, 3, 4. Tenemos a Matillahu. Tenemos a Meir. Tenemos a Gilel. Que es Lucas. Lucas vamos a hacer así. Marco y Mateo. ¿Ok? Mateo y este Yohanan. Yohanan. El que pusieron Juan. ¿Ok? Estábamos enseñando la semana pasada. O sea, el Shabbat pasado. Quiero rectificarte esto porque es muy importante que lo entienda. Dice un pasaje por allá, en el libro de Timoteo. ¿Ok? Ahí tienes el caso de Timoteo, hijo de Timeo. O sea, le cambiaron el nombre porque su padre era griego. Le pusieron Teo. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa? Hablamos de estos 4. Dice, toda la escritura es inspirada. Ahora, cuando se escribe esa escritura, estas otras escrituras prácticamente existían. Usted no sabe que Saulo fue el primero, prácticamente fue después de Santiago. O sea, escribir lo que se llama el Brit Hadashah. Él comienza. Él es el hombre. No existía ninguna otra escritura. Entonces, ¿cuál es la inspiración? La inspiración viene de allá. Todo lo que es el Torah, todo lo que es Leviim y todo lo que es el Ketuvim. O sea, la Torah, los profetas y los demás escritos. ¿Ok? Entonces, Mateo, literalmente, es un hombre que anda con Yeshua según la carne. Mateo era un levita, anda con Yeshua según la carne. ¿Ok? Por lo tanto, escribe de Yeshua según la historia de Yeshua según la carne. Yeshua no le dijo a él, escribe todas estas cosas de mí para que tenga No. Yeshua no le dice nada a él, nada absolutamente. Y Marco pasa lo mismo, volvemos a repetir. Marco es un libro que está dividido del capítulo 1 al capítulo 9 y del 9 al 16. O sea, que todavía 16 está preguntándose cómo se introdujo de esa manera ahí. ¿Ok? Fue discípulo de Kefa y después de Saulo o Shaul. ¿Ok? Gilel, muy interesante. ¿Ok? Entonces Gilel es un hombre sumamente inteligente. El hombre escribe bajo investigación. ¿Ok? Investigación. Escribe bien esa palabra. Ahí lo dice. Tú lo lees
Y claramente dice en capítulo 1, verso 1, ¿ok? Perdón, decide, del 1 al 3, pero el 3 es la base, ¿ok? O sea, investigación, algo que uno debe de hacer. El pastor tiene que investigar. ¿Para qué cosa? Para cuando uno hable, no quedarse con lo que me dijo Pancho, lo que me dijo Antonio, sino que ya yo fui y literalmente verifiqué. Así hice yo y estoy haciendo todos los días con todos cientos de discípulos que tengo en Nicaragua y Honduras, Guatemala, Costa Rica. O sea, que me llaman para esto, varón y esto, y esto, varón y esto, y esto, varón y esto. O sea, investigando qué es lo que hace falta, ¿ok? Amén. O sea, este trabajo es un trabajo que tenemos que hacer, el trabajo de la investigación. Lucas es un hombre inteligente, sumamente inteligente. Considero que el pastor que lo hace es un pastor inteligente, un roí. Roí. Vamos a decir, vamos a ver bien la palabra roé, porque cuando es roí es mí. O sea, roé es pastor en sentido general. O sea, un hombre sumamente con inteligencia. Hokma, inteligencia en hebreo, hokma, ¿ok? Quiere decir que tiene inteligencia y se comenzó a investigar. O sea, el único que comienza la tarea de la investigación para colocar las cosas, como dice él, desde el principio, desde el Bereshit, como fueran. Oh, excelentísimo Teófilo. Y qué palabra tan linda, tan hermosa. Reconocimiento de ese varón. Oh, excelentísimo Teófilo. Para que las aprendas y aquellos que las vieron y anduvieron con él desde el principio, que nadie puede negar las cosas. Él está diciendo ahí también que no anduvo con Yeshua caminando según la carne, sino que llegó el conocimiento y dijo, espérate, vamos a caminar en esta bendición, vamos a investigar a ver cómo está el asunto. Entonces tú tienes una tarea, yo tengo una tarea, tenemos una tarea de ver literalmente las cosas como son, bajo investigación, para tener un veredicto final. Tú no puedes tener un veredicto final a menos que tú hagas la investigación. Hay un juez, voy a esto, hay un juez, hay un abogado y hay alguien que está acusado y ambos tienen que meterse en una investigación hasta que el juez tiene, ¿qué cosa? Todos los documentos necesarios donde él literalmente tiene que decir, literalmente esto es así, para tomar el veredicto final. De otra manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada, siguiendo el comentario de Pancho, de Antonio, de Margarita, de Lucrecia. Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos el Jairo. Entonces, dejamos el camino interesante. ¿Es el camino de qué cosa? De la investigación. Amén. Para estar convencido. Fíjate que hay un grupo que se llama la Cajirá de Berea. Dice que esta gente era inteligente, ¿verdad? Capítulo 17, verso 17 de Hechos. Dice que esta gente era inteligente porque dicen que escudriñaban cada día las escrituras a ver si estas cosas eran verdad. ¿Qué escritura? Lo mismo que estamos hablando, la Torah, los Levín y los Ketubim. Esa escritura, no lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento, no. Estamos hablando de la escritura, de todo lo que concierne a lo que se llama Tanakh. ¿Ok? Volvemos a ponerte. Torah, Nevi'im, Ketubim. O sea, a ver, Miguel, ese es el hombre de las cámaras. Más para allá, más para allá, más para allá, más para allá, más para allá. Aquí. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Entonces, en hebreo recuerda que se escribe de izquierda. No. Se escribe de derecha a izquierda. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos la derecha, ¿qué? Torah, Nevi'im, Ketubim. Quiere decir que hay un documento que literalmente nos enseña toda que es la base de la doctrina y el fundamento de donde tú y yo debemos de aprender. Debemos tener el conocimiento de esto para llegar. Yohanan escribe 5 documentos. Escribe lo que se llama el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera, y también escribe Apocalipsis o Revelación. ¿Ok? Muy interesante. En el primero de Yohanan, lo que es Evangelio, Yeshua según la carne, él escribe 21 capítulos. El capítulo final lo deja en Revelación. Revelación tiene 22 capítulos. Quiere decir que pone el sello de la conclusión. Esto es una clase literalmente de revelación, Kará, Yahweh, ¿ok? Revelación de Yahweh para poder entender. Concerniente a los misterios, al orden, todos ellos, escuchen esto, todos estos 4 escriben de Yeshua según la carne.
Te lo voy a leer porque piensa que estoy inventándote. Y entonces vamos a leer aquí en el libro de Gálatas algo. Vamos a ver ahí cómo anda por ahí cuando corte ahí a Gálatas ahí. Voy a dejarlo de aquí porque me resulta un poquito más fácil ahora en este aquí. Ok, Gálatas capítulo 4. Qué interesante. Gálatas 4. O sea, oye estas palabras que están escritas aquí. Y se llaman cumplimiento. Gálatas 4. Dice, vamos a ver si... Sí, vamos a ver el verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, amén. Amén. Cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A qué vino Yeshua? A redimir los que estaban bajo, ¿qué cosa? Bajo la Torah, bajo la Torah, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, bajo la Torah, a redimir los que estaban bajo la Torah. El mundo de afuera no estaba en la Torah, estaba proféticamente, pero él vino a redimir ¿a quién? A pueblo de Israel, a nuestro pueblo, amén. El pacto declarado en el libro de Yirmayahu, Jeremías, capítulo 31, verso 21, donde habla literalmente un nuevo Brit Hadashah. Ok, la renovación, la restauración sobre Israel y Yehudá. A eso vino nuestro Salvador, amén. Así que en esta hora quiero dejarte con esta tarea de bendición, de revelación, para que no te pierdas esta bendición. Es una hora de enseñanza regalada para ti en este día de Shabbat, donde es muy importante que este conocimiento no te lo pierdas. Quiero ofrecerte desde aquí una palabra de bendición y una oportunidad para que en este día literalmente tú rompas contra toda tradición y permitas que Yeshua entre a tu corazón y haya un cambio nuevo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para la salvación. Yeshua, desde aquí envío esta palabra tuya, esta palabra de bendición, esta palabra de revelación, esta palabra de poder, esta palabra de cambio que necesitamos cada día. Rompe toda cadena, rompe toda atadura y permite que en este día ese corazón se abra y te reciba en una restauración nueva en su vida, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Desde aquí te bendigo con toda bendición en el nombre de Yeshua. Y la quejidad, desde aquí también te bendice Yeshua HaMashiach. Y desde aquí también queremos sellar nuestro tiempo con nuestro amado pueblo de Israel, donde nos inclinamos hacia Jerusalén para bendecir en la conclusión de este día de Shabbat. Padre eterno, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos. Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam, asher quiddushaנו במצוותיו והקשיבנו. תודה רבה, Yahweh מלכנו, Yahweh Elokeinu, Yahweh Adonenu, Yahweh Abba Kadosh, Hoshienu Mashiachenu. Desde aquí te bendecimos con toda bendición. Bendecimos a nuestro amado pueblo de Israel y declaramos la palabra que está escrita en este Yom Shabbat de bendición, de gloria, de poder, de manifestación y de revelación. Allí lo que está escrito en el Salmo 122 dice: orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos aquellos que te bendicen. Shalom, shalom, Jerusalén, Israel, Ojabayí. Gracias, Jesús amado. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. Qué buena, qué bendición. Nos gloriamos en Yeshua, porque la gloria y la alabanza es para Él. Amén. Así que te dejamos con esa palabra de bendición y seas prosperado con toda bendición en el nombre poderoso de nuestro amado Hoshia Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Así que gócete que